La bioseguridad es el conjunto de medidas preventivas que tiene por objeto eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud, el medio ambiente o la vida de las personas, asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y la seguridad. Los trabajadores de la salud constituyen una población con alto riesgo de sufrir alguna patología por la elevada probabilidad que tienen de llevar a cabo contactos inseguros con diferentes tipos de fluidos corporales y microorganismos que se encuentran en el ambiente donde se desenvuelven. La exposición y el contagio ocurren especialmente cuando no hay preparación adecuada, se carece de protección y se omiten las precauciones mínimas de bioseguridad. La bioseguridad parte del siguiente principio: todos los trabajadores de la salud deben tratar a todos los pacientes y sus fluidos corporales como si estuvieran contaminados y tomar las precauciones necesarias para prevenir que ocurra la transmisión. Para todas las áreas y consulta externa, utilizar el equipo de protección personal, guantes y tapabocas si fuese necesario. Lavar las manos antes y después del contacto con un paciente, teniendo en cuenta los 5 momentos de la OMS. Las trabajadoras de la salud que estén embarazadas deben conocer e implementar las condiciones mínimas de bioseguridad para minimizar el riesgo. Los guantes deben ser desechados en la bolsa roja. Avisar al jefe inmediato en caso de accidente. El personal que presente lesiones exudativas o dermatitis serosa no pueden prestar atención directa al paciente hasta tanto las lesiones no estén resueltas. Mantengan el sitio de trabajo en estricto orden y aseo. Evitar comer, beber, fumar o aplicar cosméticos en el área de trabajo. Mantener los elementos de protección personal en un lugar seguro y en óptimas condiciones higiénicas. Servicios generales. Cumplir con las normas establecidas para todas las áreas. No desacople manualmente la aguja de la jeringa. Cuando se vaya a desechar, utilice pinzas para efectuar el procedimiento o descarte la aguja en el desenroscador de agujas que trae el guardián. Recomendaciones en el manejo de elementos cortopunzantes. Los elementos cortopunzantes como agujas, hojas de bisturí, ampollas de vidrio, una vez utilizados deben ser depositados en recipientes resistentes. Guardián. Una vez esté lleno el recipiente hasta las 3/4 partes, se deberá sellar con cinta de enmascarar y se debe etiquetar, colocarse en una bolsa roja para su recolección, entregar a la empresa recolectora para su posterior incineración. Nunca deseche ningún elemento cortopunzante directamente en la bolsa roja. Esto representa un gran riesgo para el personal de servicios generales y trabajadores de las empresas recolectoras de residuos, porque durante la manipulación de las bolsas puede ocurrir un accidente. Abstenerse de doblar o partir agujas o cualquier otro material cortopunzante. Tener precauciones para evitar lesiones causadas por agujas, lancetas y cualquier otro elemento cortopunzante durante los procedimientos. Manejo de residuos biológicos. Las gasas, algodones y demás elementos contaminados con fluidos biológicos deben ser colocados en bolsas plásticas rojas. El personal de aseo ha de manipular estas bolsas siempre con guantes gruesos y tomando las bolsas por la parte superior. Realizar una adecuada segregación en la fuente. No lo olvides, cuidarte es tu responsabilidad. Hasta una próxima ocasión.
Riesgos biológicos en personal de la salud. Definición. Agente biológico. Un agente biológico o bioagente es un organismo como una bacteria, un virus, un parásito, un hongo, una toxina con la capacidad de afectar de manera adversa la salud de los humanos en diversos modos. Características. Principal riesgo de contaminación. El riesgo de exposición de forma continuada a contaminantes químicos viene dado por los diversos productos o sustancias utilizados durante los trabajos de los diferentes departamentos de especialidades médicas. Así, puede darse el riesgo de exposición a anestésicos durante su aplicación en forma de gas, óxido de dinitrógeno o líquidos que se aplican por vaporización asimilada por el enfermo, pero el resto puede ir a parar al ambiente o retornar al respirador. Clasificación. Los agentes biológicos se clasifican según el nivel de riesgo de infección, en un grupo de riesgo 1, que puede ser bajo, riesgo 2, riesgo medio, riesgo 3 es un riesgo alto y riesgo 4, que es un riesgo muy alto. Las principales vías de entrada de los microorganismos al organismo son la vía respiratoria, por la inhalación de aerosoles, por la vía digestiva, fecal, oral, y la vía sanguínea por piel o mucosas. Toxicidad. Si su actividad laboral la ejerce en una clínica, en un centro de salud, en laboratorios clínicos o biológicos, siempre debe considerar el riesgo de sufrir en algún momento una exposición a un fluido biológico, ya sea por vía cutánea, por pérdida de continuidad de piel a través de contacto directo, por salpicadura de un agente contaminante. Para prevenir un posible riesgo es importante seguir las siguientes recomendaciones. Siempre aplique todas las medidas y procedimientos que permitan prevenir la exposición a un agente biológico. Al manejar material estéril, fluidos, secreciones o equipos contaminados, higienice sus manos cada que sea necesario. Al empezar su jornada de trabajo, al asistir a un paciente. Uso de los guantes. El uso de guantes en procedimientos es muy importante, pero no reemplaza la higiene de manos. Por lo tanto, debemos de estar limpiándolas, lavándolas constantemente. Aplicar el concepto de mano segura. Uñas cortas, limpias y sin esmalte. Y retire sus joyas. Material cortopunzante. Si trabaja con material cortopunzante, debe eliminarlo inmediatamente termine el procedimiento. Nunca doble ni quiebre las agujas y deséchela inmediatamente en la caja de seguridad y no sobrepase el límite de llenado. Nunca reencapsule una aguja. Elementos de protección personal. Utilice siempre los elementos de protección personal antes, durante y después de cada procedimiento, como son los guantes, el gorro, tapaboca,
gafas y careta. Solo siguiendo estas recomendaciones estará en condiciones de manipular muestras con agentes biológicos que pudiesen estar contaminados. Muchas gracias. Hola a todos, bien, hoy vamos a hablar de la seguridad del personal hospitalario y de los riesgos a los que está expuesto. Cuando pensamos en el personal hospitalario, lo primero que nos viene a la mente es el riesgo biológico, es decir, el que tiene que ver con virus o bacterias. Pero también existe otro riesgo, que es el riesgo de tipo químico. Y es que, claro, en los hospitales se usan productos químicos por todas partes. Luego veremos exactamente dónde se ubica el riesgo. Las personas están expuestas a este riesgo y a veces ni siquiera lo saben. Y bueno, se presenta bajo varias formas. Existe el riesgo de inhalación, es decir, el hecho de respirar un producto químico que puede, ya sea a corto, medio o largo plazo, causar secuelas irreversibles e incluso problemas de enfermedades crónicas. Existe también el riesgo de ingestión, cuando se ingiere un producto químico, hecho que generará complicaciones. Y por último existe el riesgo de proyección y contaminación química ocular o cutánea. Esto es, que se reciba una proyección de producto químico en el ojo o en la piel, hecho que causará también graves secuelas. Bien, pues nos vamos a enfocar en la tercera forma de riesgo que acabamos de comentar, y en particular en sus consecuencias, pues la contaminación química puede causar lesiones químicas. Entendemos como quemadura química la que puede ser causada por productos irritantes o corrosivos. El producto químico penetra en el cuerpo y reacciona con él, es decir, con nuestras células, y mediante una reacción química daña a estas células provocando su muerte. A esto es a lo que se le llama lesión química. Existen 6 familias de productos químicos que pueden provocar esta lesión. Los ácidos, como por ejemplo el ácido clorhídrico, las bases, como por ejemplo la sosa, oxidantes y reductores, aquí tenemos el agua oxigenada como ejemplo, que se usa a menudo como producto oxidante. Luego está la gran familia de los disolventes orgánicos e inorgánicos, y por último la familia de los productos alquilantes y quelantes. Bien, ahora la pregunta es saber quién está expuesto a este riesgo en el hospital. No es una pregunta fácil de responder, porque se diría que todo el personal está afectado por este riesgo, ya que los productos químicos están presentes en casi todos los servicios de un hospital. Lo primero que nos viene a la mente son los laboratorios, pues el uso de productos químicos es algo común. En un hospital los laboratorios son principalmente destinados a análisis médicos, microbiología, anatomía patológica, y en estos servicios la gente suele manipular productos químicos incluso a diario. Por ejemplo, el producto estrella del servicio de anatomía patológica es el formaldehído, el formol, como lo conocemos comúnmente. Este producto ha sido clasificado como corrosivo y tóxico para la salud. Así que tenemos un problema muy importante, ya que puede provocar secuelas graves. Por otro lado, el personal sanitario también se verá afectado por este asunto, ya que se usan productos desinfectantes para limpiar material, superficies, etc. Estos productos desinfectantes están hechos a base de sustancias químicas, las cuales pueden causar quemaduras químicas. También está el personal de farmacia, que prepara los medicamentos o mezclas específicas propios a la actividad en el hospital. Obviamente están los productos citostáticos, los que se utilizan en quimioterapia para detener o al menos inhibir el desarrollo de las células cancerosas en el cuerpo. Estos productos pues también están fabricados a partir de sustancias químicas que son bastante agresivas. ¿Más personas expuestas? Pues los técnicos de limpieza, que también usan productos detergentes para limpiar superficies, y en este caso no se debe ignorar el riesgo de contaminación. Están también los operarios de mantenimiento, que se encargan de cualquier reparación y utilización de pinturas, solventes, pegamentos e incluso pastas decapantes. Muchas veces estos productos se usan en gran cantidad y pueden generar lesiones graves. En las cocinas, las limpiezas de hornos y fogones requieren productos corrosivos, que también pueden provocar lesiones graves. Y por último, el servicio de lavandería, que también está expuesto al riesgo químico. Puede parecer paradójico, pero en este servicio se utilizan muchos detergentes que contienen sosa, así como agentes blanqueadores, en su gran mayoría compuestos por agua oxigenada, que tal como dijimos al principio, se trata de productos oxidantes. Entonces, para concluir, lo primero es la seguridad del personal y los EPIs adecuados al riesgo. Estos permiten precisamente reducir el riesgo, aunque desafortunadamente no lo eliminan.
Por ponerles un ejemplo, en Francia, en el boletín de mayo de 2016 de la Función Pública Hospitalaria, que reúne a todo el personal sanitario en los hospitales públicos, se indica que en 2013 se registraron 288 lesiones químicas, de las cuales un tercio de los pacientes tuvo baja laboral superior a 10 días. Y esto es bastante significativo. De ahí la importancia de disponer de una solución de descontaminación polivalente que detendrá la agresividad de todos estos productos químicos. Y esto nos permitirá aumentar la seguridad del personal. Si quieren más información sobre esta solución, pueden visitar nuestra web www.prebor.com/es, donde podrán ampliar información. Y por supuesto, no duden en tenernos presentes si desean mejorar la seguridad del personal y de los compañeros. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias y hasta la próxima. Bienvenidos estimados estudiantes, vamos a hablar de los riesgos físicos. Básicamente los riesgos físicos son aquellas fuentes que hay en nuestra vida diaria que nos provocan efectos adversos en nuestra salud de manera directa y que las podemos percibir por nuestros sentidos. Dependen de la intensidad de la exposición y de la concentración. Cuando hablamos de intensidad, pues básicamente es un ejemplo cuando le subimos el brillo a nuestro celular. Entre más luz tenga el celular, pues más perjudicial para nuestra vista. La exposición indicaría qué tanto tiempo, siguiendo con el ejemplo del celular, estoy yo en el celular. Obviamente entre más tiempo, más perjudicial para nuestros ojos. Y en la concentración voy a poner el ejemplo de que todas estas personas tuvieran una canción y le suben el máximo del volumen. Las canciones son diferentes. Entonces, si hay muchos celulares con canciones diferentes al máximo volumen, se va a generar ruido y entre más celulares o más concentración de celulares, pues más ruido. Vamos a clasificarlos en ruido, iluminación, temperatura y vibraciones. En cuanto al ruido, pues lo podemos definir como un sonido que no es articulado y parece confuso y suele causar pues desagrado pues en nuestra sensación auditiva. Las fuentes pues puede ser debido a seres vivos, nosotros mismos podemos generar ruido debido a impactos y debido a funcionamiento de máquinas como por ejemplo motores o máquinas que tienen de pronto vibración o no están bien. La mitigación, es decir, cómo hacemos para que no sea tan perjudicial esta parte del ruido, pues puede haber barreras acústicas. Las personas que viven cerca de los aeropuertos suelen instalar ventanas que tienen efecto aislante al ruido, porque si no, no podrían descansar. La distancia respecto a la fuente, o sea, entre más distantes de la fuente de ruido, pues menos efecto va a causar. Rediseño o mantenimiento, entonces si hay una máquina que hace mucho ruido, puede ser que está mal diseñada y un rediseño puede mitigar esa parte del ruido. Y equipos de protección que pueden ser desde tapones para los oídos o auriculares o otro tipo de cosas. En la iluminación, entonces hablemos que la luz es una forma de energía que ilumina las cosas y las hace visibles. Básicamente tenemos dos fuentes de iluminación, la natural que viene del sol y la artificial que pues viene de todos los inventos que ha hecho la humanidad, como puede ser la luz LED o una lámpara o etcétera. La mitigación, pues la ubicación respecto a la fuente, entonces entre más distantes de la fuente de luz, mejor para nuestros ojos. También que usemos elementos de protección. Hoy es muy común cuando se compran lentes o cuando alguien necesita gafas, las compra con unos filtros y los filtros ayudan a que la luz no sea tan perjudicial para los ojos. Y el avance tecnológico, entonces esto sí sería un ejemplo la parte de los televisores. Los televisores cada vez en la tecnología que tienen están avanzando más para que la luz que ellos proyectan pues sea menos dañina para el ser humano. En cuanto a la temperatura y calor, pues el calor es una energía que se manifiesta por un aumento de temperatura. Las fuentes, pues pueden ser naturales, como el fuego, la fricción, el metabolismo. Cuando me refiero a metabolismo es cuando nosotros consumimos alimentos, nuestro cuerpo libera calor y por eso a veces nosotros al consumir cierto tipo de alimentos sentimos que el calor corporal se aumentó. El medio ambiente, pues son las condiciones que estamos, si estamos al nivel del mar o como en Bogotá, digamos a más de 2000 metros de altura.
Esas pueden cambiar las condiciones de calor. Y las artificiales que vendrían a ser por los equipos electrónicos, nosotros seguramente nos hemos fijado que al usar un celular a veces él presenta emisión de calor pues bastante considerable. Y la otra es artificiales por reacciones químicas, que el ser humano puede hacer reacciones químicas y ellas liberan calor. La mitigación sería disponer de un aire acondicionado, de mejor ventilación en la casa, de estarnos hidratando, de limitar el tiempo que nosotros estamos expuestos, por ejemplo, en un día soleado, limitar el tiempo que estamos al sol. Y los elementos de protección que pueden ser parte de la ropa que usemos, ¿cierto? O en ese caso, digamos, la misma ropa con ciertas telas que benefician pues que uno transpire y que pueda liberar mejor el calor. Las vibraciones, una vibración es un movimiento de vaivén rápido y de poca amplitud. Vaivén pues quiere decir que, como su nombre lo dice, que va y viene, ¿sí? Y pues se presenta rápido y poca amplitud significa que los desplazamientos no son muy grandes, o sea, ese va y viene es cuestión de milímetros, ¿sí? Las fuentes es debido a fenómenos naturales, debido al funcionamiento de máquinas. La mitigación, pues podemos verla en amortiguadores, pues que mitigan, digamos, el efecto de la vibración, lo suavizan, o equilibrio de sistemas, que los sistemas pueden de pronto, un equipo que presenta vibración puede ser que no esté bien fijo a una estructura, por ejemplo. Entonces se aprietan las tuercas y él ya queda en estado de reposo, o sea, quieto, y con eso deja de presentar la vibración o que el movimiento sea lo más uniforme posible. Entre el movimiento sea más uniforme posible, pues la vibración se reduce. ¿Cuáles van a ser los efectos en la salud? Y ya para cerrar, pues sería el ruido, tendría la pérdida de audición, podemos disminuir nuestra concentración si hay ambientes de ruido y la coordinación. La temperatura y el calor, el aumento de flujo sanguíneo, la deshidratación y el golpe de calor, que ya es un efecto drástico en todas las funciones de nuestro cuerpo. La iluminación, los problemas de sueño, la pérdida de capacidad visual y si hay exposiciones muy prolongadas, por ejemplo en Estados Unidos hay mujeres a las que les gusta ir mucho a esas cámaras de bronceado. Esas cámaras, si la exposición fuera, digamos, diaria y no sé, de 2 horas diarias, podría ser muy propenso a que la persona pueda adquirir cáncer por esa exposición, cáncer por esa exposición. Finalmente, las vibraciones, pues, presentan traumatismos a nivel del cuerpo que pueden ocurrir en la columna o pueden provocar dolores abdominales, dolor de cabeza, pérdida de equilibrio y trastornos visuales. Muchas gracias por tu atención y espero que consideres todos estos riesgos que hay asociados a los riesgos físicos y que te pongas a pensar tal vez si estos riesgos se presentan dentro del colegio y cómo se presentan. Muchas gracias. Riesgos mecánicos. Al hablar de riesgos mecánicos, tenemos que referirnos primero a hablar de seguridad industrial. Seguridad industrial es el conjunto de normas que tiene como principal objetivo la seguridad de los trabajadores, usuarios o terceros. Constituyen algunas condiciones de seguridad, riesgos mecánicos, trabajo con fuentes eléctricas, trabajo en alturas y espacios confinados. A nivel de riesgos mecánicos, se denomina riesgo mecánico al conjunto de factores que pueden dar lugar a una lesión por la acción mecánica de elementos de máquinas, herramientas, piezas a trabajar o materiales proyectados, sólidos o fluidos. Clases de riesgo mecánico. Dentro de los riesgos mecánicos podemos identificar herramientas en mal estado, herramientas inadecuadas, máquinas sin protección, máquinas que producen proyección de material particulado, equipos defectuosos o en mal estado, vehículos en mal estado. Las recomendaciones que se dan a nivel de riesgo mecánico es no utilizar herramientas y máquinas para fines diferentes a aquellos para los que han sido diseñadas.
y no utilizar dispositivos que no ha manejado nunca, que le resulten extrañas o sobre las que no dispone una experiencia suficiente. Los tipos de lesión que se pueden presentar por ocasión de los riesgos mecánicos son aplastamiento, cizallamiento, corte, enganche, atrapamiento, arrastre, impacto, perforación, punzonamiento, fricción o abrasión, proyección de sólidos o fluidos. Todos estos tipos de lesión se pueden presentar al ocasionarse un accidente de trabajo. Las medidas de control que se manejan para los riesgos mecánicos se dan a nivel de la fuente, el medio y el trabajador. Existe una jerarquía de controles que son eliminación del riesgo, sustitución del riesgo, control de ingeniería, control administrativo o señalización y por último elementos de protección personal. ¿Qué es lo que se busca con las medidas de control? Garantizar la implementación del control más efectivo, y el control más efectivo se da a nivel de la fuente o la raíz del peligro, que es el que podría ocasionar un accidente de trabajo a una persona. A nivel de riesgos mecánicos, veamos un ejemplo de eliminación del riesgo. Se está utilizando una máquina para realizar una labor. Vamos a evaluar si es necesaria utilizar esa máquina en las condiciones en las que está. Si no es necesario, lo que hacemos es no utilizar esa máquina, eliminar el riesgo de exposición a esa máquina. La segunda parte sería analizar si esa máquina que estamos utilizando, que nos genera un riesgo mecánico, se puede cambiar por otra máquina menos riesgosa. Si no la podemos cambiar, empezamos a pensar en qué control de ingeniería le podemos implementar a esta máquina, como colocar guardas de seguridad. Por último, hacemos controles administrativos, entonces aquí diseñamos procedimientos operativos normalizados, cómo operar la máquina, cómo seguir los lineamientos de seguridad para operar adecuadamente la máquina. Debemos colocar señalización, advertir del riesgo al trabajador. Y por último, cuando ya tenemos todos los controles implementados tanto en fuente como en medio, pensamos en los elementos de protección personal para el trabajador. ¿Cuál es la idea? Evitar siempre los accidentes de trabajo laborales para que no se ocasionen lesiones en nuestros trabajadores. Hola amigos, hoy vamos a hablar sobre lo que es el manejo adecuado de residuos sólidos en el área de salud, específicamente en los centros de salud, hospitales y clínicas, ¿no? Hacemos el reconocimiento de lo que es, qué tachos vamos utilizando en el área de salud, por ejemplo, lo que son los tachos rojos o podrían ser reemplazadas por las bolsas rojas. También tenemos el tacho de color negro, podría también ser de bolsa negra. Y bueno, otro recipiente otro tacho que es de color amarillo,
que está destinado para otro grupo de residuos, o podría ser como en este caso, ¿no? Una caja blanca destinada para ese grupo de residuos sólidos. ¿Qué residuos manejamos en estos diferentes tachos? En los tachos rojos manejamos lo que son los materiales contaminados, biocontaminados, todos aquellos materiales que han tenido contacto directo con los fluidos corporales. Vale decir que podría ser sangre, saliva, secreciones nasales, faringeas o incluso la orina, ¿no? En el tacho negro es el manejo de materiales no contaminados, todo aquello que no ha tenido contacto directo con los fluidos corporales. Y en lo que es el tacho amarillo, o en este caso el tacho de color blanco, van destinados todas aquellas jeringas que portan o que son considerados como material punzocortante pero contaminado, que han tenido contacto directo con fluidos, con los fluidos corporales, o también aquellas jeringas que no han tenido contacto pero que son considerados material punzocortante, ¿no? Todos ellos son desechados en estas cajas para evitar consecuencias, contaminación de aquellas personas que hacen el manejo de estos residuos sólidos. Y la otra cajita está destinada específicamente para lo que son los frascos de aquellos tratamientos que se utilizan para lo que es endovenoso o intramuscular, ¿no? Que son de material de vidrio, que también tienen que tener un tratamiento especial. Recuerden, amigos, que es muy importante respetar estos colores, identificarlos de forma adecuada y desechar donde corresponden nuestros residuos sólidos. De esta forma evitamos que se puedan contaminar otras personas del entorno y externos. Muchas gracias. Cordial saludo para todos. Mi nombre es Estefanía Hernández y en este video aprenderás cómo gestionar de forma correcta residuos sólidos según el nuevo código de colores. Pero antes de iniciar quiero que le des clic aquí en suscribirse y luego clic en la campanita para que seas la primera persona en enterarse de nuestros próximos videos. En el año 2019, la resolución 2184 modificó los criterios para la disposición de residuos sólidos con el fin de fortalecer y mejorar los procesos de reciclaje en Colombia. La aplicación de esta resolución iniciaba el 1 de enero del año 2021. Sin embargo, la aparición repentina y prolongada de la pandemia ocasionó un retraso en esta implementación y es así como en diciembre del año 2020 aparece la resolución 1344 para modificar ese plazo de implementación y ahora el límite es el 1 de julio del año 2022. Es importante resaltar que según estas dos resoluciones, la nueva clasificación de residuos sólidos es sencilla, aporta en gran medida al bienestar del medio ambiente y por último y muy importante, absolutamente todos podemos contribuir, por ejemplo desde el hogar. Veamos entonces qué son los residuos sólidos. ¿Qué son los residuos sólidos? Son aquellos materiales desechados tras su vida útil y que por sí solos carecen de valor económico. ¿Qué es la regla de las 3 Rs?
Es una estrategia que consiste en reducir, reciclar y reutilizar. Devolvámonos a explicar cada una de ellas. Reducir, ¿qué significa producir menos desechos? Reciclar, que implica introducir ese residuo sólido en un nuevo ciclo productivo para convertirlo en materia prima. Así vamos a reducir considerablemente los costos de producción. Y reutilizar, que significa o implica más bien ser un consumidor responsable, ya que vamos a usar ese objeto, ese material o ese residuo sólido nuevamente en otra actividad. ¿Cuáles son los nuevos colores de las canecas? Blanco, residuos aprovechables. Residuos que podemos reutilizar como plástico, vidrio, metales, papel y cartón. Ojo, si es una lata debe estar limpia, seca y aplastada. Y si es vidrio, debe ser, por ejemplo, una botella en buenas condiciones, libre de comida, de bebida y, en conclusión, limpios y secos. Negro, residuos no aprovechables, como por ejemplo papel higiénico, servilletas, papel y cartón contaminados con comidas, papeles metalizados, residuos de barrido, toallas higiénicas y, en general, todo lo que debe ir al relleno sanitario y no se puede reciclar. Verde, residuos orgánicos aprovechables, como restos de comida, obviamente sin empaques, cáscaras de huevo, madera, hojas secas, desechos agrícolas, cáscaras de frutas y verduras, restos de café, bolsitas de aromáticas, etc. Estos residuos van a ir a plantas de tratamiento para generar nuevas materias primas. ¿Cómo se implementa este nuevo código de colores? Mediante el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos o PGIRS que deben tener todas las empresas y los hogares con la información que estamos recibiendo en este video. Así de sencillo. Recuerda que si todo el país colabora con esta separación de residuos, vamos a disminuir el impacto medioambiental y de esta forma cuidaremos nuestro planeta Tierra, el agua, el aire y, en conclusión, por supuesto, a nuestras generaciones futuras. ¿Las bolsas rojas desaparecen? Esta pregunta me la han realizado muchas personas y la respuesta es no. Las bolsas rojas para residuos peligrosos que utilizamos en el sector hospitalario y empresas similares como en el sector belleza, por ejemplo, continúan con el marco normativo para tal fin, como es el Decreto 780 del año 2016 y la Resolución 1164 del año 2002. Muy bien, espero que te haya quedado muy claro este tema y te animes desde hoy a iniciar la implementación en tu hogar con todas estas recomendaciones. Y si te gustó este video, me encantaría saberlo, así que dale me gusta. Cuéntanos aquí abajo qué piensas de este tema y si ya iniciaste la implementación en tu hogar. Asimismo, desde qué estado, ciudad, departamento o país nos ves. Compártelo también en tus redes sociales para que lleguemos a más hogares de nuestro país y obviamente del mundo. Y no te olvides que esto es Vital Support y aquí formamos para salvar vidas. Y si deseas certificarte en cualquiera de nuestros cursos, comunícate solo a través de estos canales para lograrlo de forma legítima, válida y 100% legal.